Hola queridos espectadores, un misterio increíble acaba de ocurrir en la granja de Tuna Henry. El niño que todos siempre han querido ha desaparecido de una manera completamente extraña, mientras el silencio lo invade todo Tuna, y Alex deciden embarcarse en un desafío lleno de pruebas para encontrar al niño. Pero, ¿serán capaces de superar los peligros que acechan y encontrar a Henry antes de que sea demasiado tarde? La historia que sigue los llevará a situaciones sorprendentes e impredecibles. Los eventos que parecen simples esconden sorpresas inesperadas, manteniéndote pegado a la pantalla. Suscríbete y activa la campanita ahora mismo para no perderte ni un solo detalle en este emocionante y tenso viaje. Después de que Tuna se negara rotundamente a permitir que su ex-suegra interfiriera en la vida de Henry, ella no pudo aceptarlo. La ira y el rencor comenzaron a invadirla porque en sus ojos, Tuna era la responsable de que su hijo estuviera tras las rejas. Ese odio se había arraigado profundamente en su corazón, imposible de borrar, impidiéndole perdonar lo que Tuna había hecho. Ella se sentó en silencio sobre una vieja silla de madera en la sala de estar, el lugar donde había vivido todos esos años. La habitación estaba sumida en el silencio, solo se oía el tic-tac del reloj en la pared, pero en su mente todo era un caos de pensamientos. Comenzaron a surgir planes y cálculos. Una oscura estrategia se estaba formando en su mente: recuperar a Henry a toda costa. No podía aceptar que Tuna estuviera criando al niño mientras su hijo aún pagaba por su crimen en prisión. La sensación de abandono, el dolor profundo la aplastaban cada día. Una determinación comenzó a crecer dentro de ella. Sabía que solo recuperando a Henry podría aliviar el dolor que dominaba su alma. No podía seguir sentada aquí en su frustración. Se levantó rápidamente, caminó hacia la puerta con el bolso fuertemente en la mano. Su mirada era fría y decidida, sin dudar ni un segundo. La ex-suegra de Tuna salió de su casa sin mirar atrás ni una sola vez. El largo camino por delante parecía estar envuelto en pensamientos oscuros. Todo parecía llevarla hacia la granja de Tuna, donde se avecinaba un enfrentamiento inevitable. Sabía que era demasiado tarde para detenerse y que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba lista sin dar marcha atrás. El rencor guiaba sus pasos y no permitiría que Tuna ganara de nuevo. Al acercarse a la granja de Tuna, la ex-suegra de ella, podía sentir claramente cada latido de su corazón como si fuera a saltar fuera de su pecho. La tensión y la ansiedad invadían su corazón, pero no se detuvo. Sus pasos seguían firmes hacia adelante. La puerta de la granja comenzaba a aparecer a lo lejos y vio a Tuna aparecer. Tuna llevaba a Henry en brazos, caminando lentamente y sonriendo felizmente como si el mundo entero no pudiera hacerle daño. Venía de un exitoso día en el mercado, habiendo vendido toda la fruta, respirando aliviada después de una larga jornada. Su sonrisa radiante, quizás la única alegría en una vida llena de dificultades. La ex-suegra de Tuna observaba cada paso que daba. Sus ojos no disimulaban el sarcasmo, llenos de odio. Sin embargo, Tuna, con la alegría claramente reflejada en su rostro, no tenía idea de que ella estaba siguiendo cada uno de sus movimientos en silencio. La ex-suegra se escondió entre los arbustos a lo largo del camino, avanzando sigilosamente sin ser detectada. Cada paso que daba Tuna, ella se movía sigilosamente detrás como una sombra sin dejar rastro. Silenciosa la miraba, sus ojos llenos de malicia. La intención en su mente se volvía cada vez más clara, y entonces, desde sus labios resecos, una sonrisa maliciosa apareció. No era una sonrisa de satisfacción, sino una sonrisa de odio. Como si un plan que había sido cuidadosamente calculado por mucho tiempo estuviera finalmente listo para ejecutarse.
La ex-suegra de Tuna sabía que solo había una forma de recuperar lo que había perdido. No podía permitir que Tuna siguiera manteniendo a Henry, no podía dejarla vivir en paz con su felicidad. Miró hacia la granja y luego a Tuna, y en su corazón creció una determinación inquebrantable. No iba a rendirse, y ahora era el momento de actuar. La ex-suegra de Tuna seguía observando en silencio cada movimiento de ella desde lejos. Había decidido no dejar que Tuna se diera cuenta de su presencia hasta que llegara el momento oportuno. Cada paso que daba Tuna, cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por ella, como si nada pudiera escapar de su mirada afilada. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo y ahora no podía dejarlo escapar fácilmente. Un rato después, la ex-suegra vio a Tuna entrar en la habitación y colocar suavemente a Henry en la cama para que durmiera. Tuna no tenía idea de que había una sombra acechando afuera, observando cada uno de sus movimientos. Después de asegurarse de que Henry estaba profundamente dormido, Tuna salió al jardín a buscar leña para cocinar. Este era el momento que la ex-suegra de Tuna había estado esperando. Ella salió sigilosamente de su escondite sin hacer el más mínimo ruido. Sus pasos eran los de una cazadora, firmes y silenciosos. Recorrió las habitaciones de la granja a cada paso, un preparativo para la acción que se avecinaba. Al llegar frente a la puerta de la habitación donde Henry dormía plácidamente, lo miró con una mirada de ansia y odio. La ex-suegra de Tuna no necesitaba decir una palabra. Entró suavemente en la habitación sin alterar el ambiente, con cautela y sigilo. Su brazo delgado y arrugado se extendió con cuidado, levantando a Henry, como si quisiera retener todo lo que había perdido. Henry seguía durmiendo profundamente sin saber que estaba siendo llevado. Con el niño en sus brazos, la ex-suegra salió de la casa sencilla, sin prisa pero sin dudar. Cada paso que daba era firme, como si nada pudiera detenerla en ese momento. Era un movimiento decidido, y en su corazón solo había un objetivo: llevarse a Henry de vuelta con ella para que Tuna nunca pudiera detenerla de nuevo. Cuando Tuna entró en su humilde casa después de un día recogiendo leña para cocinar, todavía llevaba una sonrisa radiante en el rostro, feliz de haber vendido toda la fruta. Pero tan pronto como cruzó la puerta, esa sonrisa se desvaneció. La casa estaba en un silencio helado, y la ausencia de Henry la dejó desconcertada. Se detuvo en seco, el corazón apretado al no ver la figura familiar del niño. Todo parecía sumido en un espacio silencioso lleno de preocupación. Sin tiempo para pensar más, Tuna corrió rápidamente por toda la granja. Desde la cocina hasta el jardín, buscó en todas partes, pero solo el silencio le respondió. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El miedo y la confusión aumentaban, haciendo que sintiera que lo había perdido todo. Las lágrimas caían sin querer por sus mejillas mientras llamaba a Henry en vano, pero todo seguía en silencio, sin una respuesta. La sensación de pérdida repentina era como un cuchillo clavado en su corazón. ¿Dónde estaba Henry, el niño que había criado, cuidado y amado como si fuera su propio hijo? ¿Qué sería de ella sin Henry? ¿Cómo podría seguir viviendo sin él a su lado? El sentimiento de desesperación casi desgarraba su alma. En ese momento, una idea fugaz cruzó la mente de Tuna. Pensó en Alex, en la persona en quien confiaba, en quien podría ayudarla ahora. Con prisa volvió dentro de la casa, buscó su teléfono y llamó a Alex. Cuando el teléfono sonó, Alex se sorprendió al ver el nombre de Tuna. Un sentimiento inexplicable surgió en su pecho, pero no dejó que la duda lo invadiera, y con alegría contestó la llamada. «Tuna, ¿qué pasa?», preguntó. Tuna no pudo contener su emoción. Llorando con la voz entrecortada dijo: «Henry ha desaparecido». Las palabras de Tuna fueron un golpe fuerte para Alex. La preocupación se apoderó de él al instante y sabía que no podía quedarse tranquilo. A pesar de que su trabajo estaba inconcluso, no podía dejar que Tuna sufriera sola. Un impulso de determinación surgió en su corazón y sin dudarlo decidió regresar a la granja de inmediato, con un sentimiento de inquietud que no podía entender.
Cuando Alex llegó a la granja, vio a Tuna allí con las lágrimas aún no secas en su rostro, lleno de preocupación. Su expresión no necesitaba palabras, todo su miedo se reflejaba en sus ojos. Alex no dijo nada, simplemente se acercó y la abrazó. Le dio consuelo como si quisiera transmitirle algo de fuerza. Tuna levantó la mirada hacia él, y en sus ojos había una desesperación absoluta, pero algo en la mirada de Alex hizo que sintiera una determinación inquebrantable. «Vamos a encontrar a Henry. No te preocupes, yo estoy aquí», dijo Alex con voz llena de resolución. Ambos se levantaron sin decir más, pero en sus corazones sabían que la búsqueda había comenzado. Cada uno llevaba consigo una firme determinación: no permitir que el niño desapareciera sin más. Toda la esperanza, toda la preocupación ahora se centraban en esta misión de búsqueda. Ambos continuaron su búsqueda sin descanso, como si no hubiera un fin. Pero durante todo el camino, una pregunta los perseguía sin cesar. ¿Estará Henry en peligro? ¿Quién está detrás de su desaparición? ¿Y podrán encontrar al niño antes de que sea demasiado tarde? La sensación de ansiedad e incertidumbre siempre estaba presente, haciendo que cada paso que daban se sintiera más pesado. Las sombras y luces en la vida de Tuna y Alex comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por una lucha no solo contra el tiempo, sino también contra aquellos que estaban detrás de esta conspiración. La historia no solo gira en torno a la desaparición de Henry, sino también a la batalla del amor, la esperanza y la fe. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Tuna y Alex podrán encontrar a Henry antes de que sea demasiado tarde? ¿Cómo continuará la historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios de este video y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos giros emocionantes. Chân thành đề nghị của anh có thể sưởi ấm trái tim đã đóng băng của cô, hay anh sẽ chấp nhận lùi lại chỉ để nhìn về người yêu được sống bình yên. Các bạn đừng quên ấn đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi tiếp câu chuyện tình yêu đời sống có nên đậm chất nhân văn giữa Sewell, Alex và người mẹ đơn thân Tự Na. Đoạn văn là Alex coi xem Tự Na ánh mắt anh mạnh mẽ không văn là không thúc ép.